Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente con el gozo en nuestro corazón de poder estar con ustedes en este programa. Mi alma tiene sed de Dios, esperando ser de bendición para tu vida y agradeciendo la sintonía en Radio 760. Está con ustedes su hermana y amiga Luby Aldana. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, por cada familia, por ellos representada, Señor, porque muchos de ellos todavía no andan en tus caminos, mas sin embargo, por esta oración que cada uno de nosotros hace, Señor, tú has guardado sus vidas y las nuestras. Tú nos has rodeado, Señor, has puesto cerco alrededor nuestro y nos has librado de todo mal. Padre, gracias por esa misericordia. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por tu presencia hermosa en nuestras vidas, que nos envuelve, que nos abraza, Señor, porque no hay nada más deleitoso que estar abrazados por esa presencia, rodeados por esa presencia, sostenidos por esa presencia, Señor, porque es lo que nosotros como hijos tuyos estamos necesitando, Padre. Así como dice el canto, sumergidos en el río de tu Espíritu y sumergidos también bajo la gloria de tu presencia, Padre. Este día está terminando y podemos decir que tú eres fiel. Y una vez más, Señor, anunciamos por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Padre, ahorita que muchos se disponen a descansar, otros todavía en un quehacer, u otros todavía manejando, pero ahí donde estén, donde se encuentren, sigue derramando de tu gracia, de tu bendición, que llegue a nosotros la llenura de tu Espíritu, Padre, porque tenemos que dar gracias por cada momento, Señor, por el ahora y estar así con nuestra mirada levantada al cielo, Padre, y con corazones muy agradecidos, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú estás dando a nuestras vidas. Bendice a cada oyente, Señor. Ni siquiera como yo te lo estoy pidiendo, sino así como tú sabes bendecir mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Padre, ayuda al necesitado, al que tiene dolor, al que está en angustia y aflicción, aquel que no tiene un trabajo, Señor, provee, abre puertas de oportunidad, Señor, para que se pueda llevar el sustento, Padre, porque es de ti que viene toda buena dádiva y todo don perfecto, que en sus mesas no haga falta el alimento,
Padre. Y también te pedimos por aquellos que están pasando procesos de tipo legal. Padre, ayuda, Señor. Tu palabra dice que tú exhibirás la inocencia como la luz, porque el que defiende a los justos es Jehová. Padre, que tu justicia se manifieste en cada uno de tus hijos y que la injusticia, Padre, caiga en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, por el que tiene dolor en su cuerpo, Padre, mira cuánta enfermedad, Señor, por favor, fluye con tu poder sanador, tocando cada parte de sus cuerpos, Padre, y sana. Ven a renovar, Señor, cada célula de ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, para el que está cansado, trae vigor, trae fuerza. Padre, para aquel que tiene una enfermedad que ya le dijeron de un diagnóstico y está pasando por procesos de quimioterapia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, da la fuerza para soportar esos procesos, Señor, y que toda enfermedad pueda ser vencida por tu poder sanador en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abraza a aquel que se siente solo, derrama de tu amor en su corazón, porque tu amor llena, tu amor satisface. Es el único que llena y satisface. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es poder hablar con Dios en todo momento y en todo lugar. Damos gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Yo quiero hablar en esta noche de cómo tenemos que caminar con la convicción de un Cristo resucitado. Yo estaba leyendo varios pasajes de la Escritura. De hecho, me puse a leer el mismo pasaje en los 4 evangelios, porque allí están. Y en cada uno a veces hay algún cambio, pero todo siempre coincide, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. En Mateo 28, del 2 al 9, hay una lectura, aunque yo no la voy a leer toda, pero sí el versículo que nos interesa. Dice: un ángel descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. En el verso 6 dice que el ángel dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Yo estaba leyendo que dice que las mujeres se preparaban, habían ido a comprar ungüentos para ir a ungir a Jesús ahí en el sepulcro. Y como antes no los enterraban así en cajas como ahora se entierra a las personas, sino que se envolvían en unas sábanas y se ponían sobre una piedra que estaba como, ahora diríamos, como un sentadero, ¿verdad? Donde una grada alta, donde uno se sienta, pues era así a lo largo, y ahí se ponía el cuerpo, y todavía pues no sé cuántos días se podía ir a ungir. Solo me recuerdo que cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, ya era el 4º día, y él dijo: remuevan la piedra, y una de ellas le dijo: Señor, yede ya. O sea que yo creo que ya al 4º día no entraban, ¿verdad? Pero
estas mujeres iban por la mañana, dice que ni aún había salido el sol cuando ellas se alistaron para ir, pero en el camino iban pensando cómo iban a hacer para remover la piedra donde el Señor estaba, porque esta era muy pesada. Entonces, eso iban pensando, pero cuando ya iban llegando, vieron que la piedra estaba removida. Aquí en Mateo dice que un ángel descendió del cielo y que su aspecto descendió del cielo como un relámpago, y que los guardias que estaban cuidando ahí, dice que del impacto de lo que vieron, cayeron desmayados, y entonces que el ángel se sentó sobre una piedra, y ellas cuando vieron eso, pues se asustaron, y entonces el ángel les dijo, vienen a ver a Jesús, y ellas le dijeron sí, y él les dice, no está aquí, ha resucitado. El Señor había prometido levantarse al tercer día, y a todos se les había olvidado lo que el Señor había dicho. Y entonces el ángel le dice, no está aquí, pues ha resucitado. Dios no está muerto, así cantamos un corito, ¿verdad? Él está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Él está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y está aquí con nosotros porque dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Amén. Y el Espíritu Santo está morando adentro de nosotros, que es Dios mismo, porque dice, yo voy al Padre, pero no dejaré huérfanos, sino que el Espíritu Santo estará con vosotros y Él los guiará a toda verdad. ¡Qué privilegio inmenso los que tenemos nosotros, sus hijos! Que cuando Jesús entró en nuestros corazones, entró el Espíritu Santo a morar, y en todo momento está con nosotros. Y lindo, porque no solo está con nosotros, está adentro de nosotros y sobre vosotros. Nunca antes se había visto esto, porque está en, sobre y con. Grita un aleluya ahí donde tú te encuentres. Somos privilegiados. Solo pongámonos a pensar. Han habido millones y millones y millones de generaciones, pero a nosotros el Señor nos ha dejado para esta generación, donde estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías, donde nos tenemos que estar preparando, porque el que se fue ha de venir otra vez, y el Señor viene otra vez por sus hijos. Así que lo que tenemos que hacer es estarlo esperando, preparados, limpiando las vestiduras y entregándonos a Él cada día. En Marcos 16, 1, 8, siempre leyendo de lo mismo, dice en el verso 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca,
y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad en donde lo pusieron. Y sí, dice que miraban ellas ahí y miraron los lienzos doblados y a este joven, ahí dice que a este joven, ¿verdad?, con vestiduras blancas. Y en Lucas 24:4 dice: y aconteció que estando ellas más perplejas por esto, aquí pasaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. También en Juan 20 nos habla de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y entonces las mujeres tuvieron temor. Pero él no está aquí. Había alguien que declamaba un poema muy lindo, y el poema decía: ahora hay dos tumbas vacías, la de él y la mía, porque por cuanto él resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces nosotros nos gozamos por esta verdad. Pero mientras tanto, dice que después de que el Señor fue levantado en el monte Calvario en una cruz, con sus brazos abiertos, entonces las mujeres que lo acompañaban lloraban, otros exclamaban, otros seguían diciendo vituperios. El Señor iba masacrado, iba deshecho y iba lastimado. Perdón, solo tomo un poquito de agua. Perdón, es que estoy algo afectada de mi garganta. Pues el Señor estaba levantado ahí en la cruz, y de lado a lado habían dos ladrones. No que uno fuera bueno y el otro fuera malo, no. Los dos habían sido ladrones y habían hecho maldades. Ellos también, ahí dice que los dos le decían cosas al Señor, pero a uno de ellos le fue revelado en un instante quién era Jesús. Mientras tanto, los discípulos estaban metidos en un cuarto, llorando, entristecidos, recordando. Todos ellos habían andado con él, habían sido testigos de tanto milagro, como cuando Dios multiplicó los panes y los peces, y que comieron más de 5,000, sin contar las mujeres ni los niños. Ellos también comieron, ellos también participaron de ese milagro, pero muchos se regresaron solo con el milagro, pero otros se quedaron ahí, recogieron 12 cestas de todo lo que había quedado, porque se quisieron quedar con lo que los demás no quisieron. Se quedaron al lado del Maestro, al lado del Señor que había hecho el milagro.
Pero ahora que Él ya no estaba, ellos estaban entristecidos, lloraban, recordaban, se reían de algunas cosas y repetían algunas de las palabras que Jesús decía, pero se les había olvidado que Él les había dicho que Él tendría que resucitar al tercer día. Y así, ahora hay mucha gente que ha caminado por mucho tiempo con Dios, por muchos años. Se sigue yendo a la iglesia, se siguen cantando los coritos, se siguen recordando las historias de Jesús, pero en la vida se les olvida de que estamos con el que ha resucitado, con el que vive para siempre, con el soberano que Él hace como quiere, y van de regreso como aquellos que iban a la aldea de Maús, porque dice que 2 de ellos iban a una aldea que quedaba como a 70 estadios de Jerusalén, y que yendo por el camino alguien se les unió y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y él le dicen: ¿eres tú el único forastero que no se recuerda o no sabe de todo lo que ha acontecido en Jerusalén? Y entonces le comienzan a contar de Jesús, un hombre, les dice, poderoso en hechos y en palabras. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel y de librarlo, mas sin embargo ha sido crucificado. Y aunque unas mujeres llegaron diciendo que fueron a la tumba y que Él había resucitado, ellos iban de regreso, iban a otra aldea, recordando también lo que Jesús había hecho en sus vidas. Muchos de nosotros hemos estado y hemos sido testigos de la gloria de Dios. Nosotros hemos recibido de su amor, de su gracia, de su fuerza. Hemos visto su justicia, hemos sentido su diestra levantándonos, hemos sentido su consuelo cuando hemos estado tristes y acongojados. Él ha sanado también nuestros cuerpos. Yo no sé cuántos años tienes tú de edad y también de estar en los caminos del Señor, pero el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Mas sin embargo, muchas veces cuando llega el dolor, cuando llega la prueba, cuando llegan esos momentos de adversidad, nos ponemos cabizbajos, y es cierto, lloramos delante del Señor, pero muchos lloran con un desconsuelo, como que hubieran sido abandonados y dejados solos, cuando lo que Él dijo en su palabra es que no te dejaré ni te desampararé. Así le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, y también con cada uno de nosotros, porque Él dice: yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Él es el Dios que es fiel, Él no falla, es el único que no falla. Nos falla el amigo, nos falla el hermano, nos fallan las personas, fallamos nosotros, pero el único que no falla es Dios. Él permanece para siempre y es un Dios fiel, es un Dios que siempre está, muchas veces en silencio, sin hacer bulla,
otras veces manifestándose portentosamente, pero en todo momento Él ha prometido estar, aunque en ese momento no lo sintamos, no lo miremos, pero Él dijo que iba a estar con nosotros y Él siempre está con nosotros, porque Él es fiel. Dios, aumente nuestra fe para que en estos momentos de prueba, en estos procesos que cada uno de nosotros pueda estar pasando, Dios siempre está. Y entonces Él les comienza a abrir la palabra desde Moisés hasta los profetas y los salmos. Y ellos empiezan como a que su corazón ardiera en estar en contentamiento por lo que estaban escuchando. Y entonces dice que llegaron al lugar donde iban, pero que Él hizo como que iba más lejos. Y entonces ellos le dijeron: quédate, Señor, que se hace tarde. Y hay un canto, ¿verdad?, que dice: quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Ayúdame, Señor, hasta llegar. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, Señor, hasta llegar. Y es que vamos en ese camino, vamos sabiendo que hay una meta que alcanzar, pero el camino ya fue trazado, porque la palabra de Dios dice: yo soy el camino. No hay muchos caminos. Él dice: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y que mientras vamos por el camino, vamos a necesitar de la ayuda de otros que también que van fortalecidos mientras nosotros a veces estamos débiles y que nos van a rodear como cuerpo. Y entonces vamos en el camino. Mira, los discípulos estaban ahí, escondidos por el temor de los demás. Y dice que se les había olvidado. Vieron los milagros. Estuvieron bajo el impacto de su presencia. Vieron la manifestación de Dios, sintieron su amor. Ellos estuvieron cuando el ciego vio. Ellos estuvieron cuando el otro le echaron lodo en sus ojos y se fue a lavar al estanque de Siloé y después vieron a aquel de la mano seca cómo le creció. Vieron al hijo de la viuda resucitar. Vieron al paralítico que metieron por el techo levantarse. Vieron a aquel que estaba esperando en el estanque de Bethesda y que también fue levantado. Y a Jesús diciéndoles: toma tu lecho y anda. También fueron testigos de aquellos leprosos que fueron limpiados de esa lepra que tenían. Y entonces, siendo testigos de tanta palabra y de tanto milagro, porque dice que si hubieran escrito todos los milagros y todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para escribir de todas las maravillas. Ahí sí que, como dice otro canto, si fuera todo hombre un escritor y todo el cielo un gran papel, no alcanzaría para escribir todo lo que el Señor hizo en su amor. Así es que nosotros
estamos bajo la mirada, bajo la protección de un Cristo poderoso. Él no cambia, Él no se muda, Él permanece para siempre. Y mientras ellos están ahí, llegan las mujeres corriendo y les van a contar lo que había sucedido. Ahí en el capítulo 20 de Juan, es donde en una dice que el ángel estaba sentado sobre la piedra. En otra dice que había un joven sentado y le dijo la noticia. En otra dice que había uno en la cabecera y otro a los pies. Y dice que cuando ellas les fueron a avisar a los discípulos, dice que no creían, pero que corrieron, y que iba Pedro y Juan, y que Juan se le pasó a Pedro y llegó primero, pero no entró. Y que después Pedro llegó, pero él sí entró y le siguió Juan. Y entonces dice que vieron los lienzos doblados. Y entonces dice que ellos también se espantaron, pero María también se había ido detrás, María Magdalena, y entonces dice que atrás de ella hubo una voz que le dice, María, y ella voltea a ver y cree que es el hortelano, y ella le dice, se robaron al Señor, díganme en dónde lo han puesto para que yo me lo lleve. Y él le vuelve a decir, María, porque la primera vez ella pensó que era el hortelano, no lo conoció. Pero después, cuando le vuelve a decir María, ella lo reconoce y le dice Raboni, Raboni. Y entonces dice que se tira a sus pies y él le dice, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Cuando los discípulos estaban todos otra vez en el cuarto comentando y alegrándose por las noticias, dice que con la puerta cerrada, se apareció en el centro Jesús resucitado y le dice, paz a vosotros. Y ellos se asombraban. Y entonces dice que muchos con asombro, yo me imagino, hermana, si yo hubiera estado ahí en ese grupito, yo también hubiera abierto los ojos, hubiera gritado, no sé qué hubiera hecho, si estaba sentada me hubiera parado y me hubiera tratado de acercar lo más posible, pero Tomás no estaba y dijo solo que yo lo vea y lo palpe. Y otra vez estaban reunidos los discípulos y ahí estaba Tomás. Y entonces dice que le dijo, mira Tomás, toca mis manos, mis pies, mete tu dedo. Y le dice, incrédulo, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entre esos estamos nosotros, porque a nosotros ese Cristo resucitado nos ha sido revelado y tenemos la convicción en nuestro corazón de que Cristo vive, porque lo podemos sentir y por eso lo adoramos. Hay algo adentro de nosotros que grita, Cristo vive, Cristo vive. Pero mientras tanto, otros que van en el camino, que están sufriendo, que están llorando, es necesario que en medio, a veces tenemos tanto dolor, hay tanta bulla en nuestra cabeza por lo que está pasando, que Dios nos habla por medio de su Espíritu. Dios tiene 1000 formas de hablarnos y nosotros no vemos
ni oímos, porque dicen que cuando ellos llegaron al lugar donde iban, dice que le dijeron a Jesús que se quedara, y entonces él se quedó, y dice que cuando él bendijo el pan y lo partió, sus ojos fueron abiertos. El pan es figura de la palabra, y la palabra por medio de su espíritu abre nuestros ojos, pero la revelación viene de arriba, porque cuántos hoy no leen la Biblia, unos para debatirlas, otros como un libro más, otro porque la escribió un profeta, y así no les he revelado. Pero a ti, hermano y hermana, y a mí también nos fue revelado al partir el pan. Entonces dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nosotros los escuchábamos? No se quedaron ahí, se levantaron de regreso y llegaron donde estaban los discípulos a decirle, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, está vivo, está vivo. ¡Aleluya! Cristo vive y tenemos que caminar con la convicción de un Cristo resucitado. Pero estoy en prueba, pero Él vive. Tengo dolor, pero Él vive. Pero no tengo trabajo, pero Él vive. Y con esa convicción tenemos que buscarlo, tenemos que orarlo, porque si no, es religiosidad. Decía un hermano, le dicen padre, pero viven como huérfanos, porque solo es un decir padre, pero no un saber que es padre, y que el padre tiene cuidado de sus hijos, porque dice, si los padres terrenales le dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Él tiene provisión para nosotros. Son tiempos difíciles, es cierto, pero son tiempos de una realidad, de un Cristo vivo, es cierto, y nosotros tenemos que caminar con esa convicción de un Cristo vivo. Esa revelación la tuvo en su último momento el ladrón de la cruz, porque él de seguro en más de alguna ocasión escuchó a Jesús dando el sermón del monte, el de las bienaventuranzas. Él escuchó las 9 bienaventuranzas, y cuando Jesús hablaba era una palabra que llevaba espíritu y que no regresaba vacía. Algo sintió en su corazón ese ladrón. También lo vio cuando estaba el Señor escribiendo en tierra con su dedo cuando le llevaron a la mujer adúltera. Una ocasión que el ladrón pudo aprovechar por la multitud que se agolpaba para meter su mano entre los bolsillos de más de alguno de los que estaba ahí. Ese ladrón sentía algo cuando Jesús hablaba. También pueda que haya estado cuando multiplicó los panes y lo oía, pero él seguía en su vana manera de vivir. Y un día, por haber robado en la casa de uno de los romanos, lo cual era el castigo, era la muerte. Por eso es que en la bullazanga que se hizo cuando a ellos lo agarraron, no se fijó que se hizo el otro, que era el otro compañero que estaba a la par, y estando solo en su celda, ese ladrón decía, si yo lo hubiera oído, si siquiera pudiera escuchar una vez más esa voz, esa palabra, de repente hasta yo hubiera sido uno de sus discípulos
Y él mismo se contestaba, pero yo, un ladrón, un malandro, no, de repente yo no daba la talla para andar con Jesús, pero la palabra de Dios dice que Él no vino a curar sanos sino enfermos. Él vino a buscar perdidos para dar salvación. Y ahí cuando Él fue levantado en esa cruz, Él no sabía a quién más estaban crucificando. Él oía mucha bulla, muchos insultos, profanaban, decían cosas que aún lastimaban los oídos, y decía, ¿quién será ese a quien están crucificando? Que no habían levantado todavía la cruz. Y decía, de seguro asesinó a alguien, de seguro mató o violó a alguien, ¿quién será? Y cuando levantan esa cruz en medio de esos dos ladrones, Él mira para un lado y Jesús también mira. Y cuando lo mira, ve a Jesús, el del sermón del monte, el de la multiplicación de los panes, el que le dijo a la mujer, ¿quién te condena, mujer? Y la mujer le dice, todos se han ido. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él era el que estaba siendo levantado. Y lo ve ahí en medio de ellos dos, con una corona de espinas en su cabeza y todo su cuerpo lacerado y lastimado. Casi estaba irreconocible, pero él, cuando lo mira, logra ver otra vez esa mirada. Y Jesús lo mira y ve en él, el ladrón ve en él una mirada cargada de amor, que aún en medio del dolor tenía dulzura, ternura, perdón. Y lo mira y dice, tú, pero tú. Y entonces le dice al otro ladrón, cállate, nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este ningún mal hizo. Y entonces ve a Jesús y le dice, te ruego, Señor, que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, una de las últimas palabras que el Señor dijo fue al ladrón, al malandro, al mal hombre, al que había hecho mucho pecado. Y le dice, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ese hombre todavía hubiera podido robar algo, si hubiera robado 5 minutos más para ver esa mirada cargada de amor por él. Y así nosotros estamos agradecidos por ese amor, por esa mirada, si no la ha desprendido de tu vida ni de la mía. Él pagó el precio que yo tenía que pagar. Él murió para que nosotros viviéramos. Y él le dice al ladrón, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Eso conmueve de una manera tremenda mi corazón, porque yo veo esa mirada puesta en mí, en mi vida.
una mirada cargada de amor, que cuando yo cierro mis ojos y la miro me redarguye de todo pecado. El Señor no está aquí, Él ha resucitado y le dice a sus discípulos: este Señor que has visto hoy levantarse, así como lo has visto ir, así vendrá. El que resucitó viene, y viene pronto. Y eso no es vender temor, eso es decir una verdad. Cristo viene y viene pronto. Caminemos pues, estemos pasando lo que estemos pasando, estemos viviendo lo que estemos viviendo, andemos, caminemos con la convicción de un Cristo resucitado, prediquemos con pasión su palabra, que arda en nuestro corazón el deseo de servirle como Él se lo merece, con pasión, con entrega, con una unción que venga de lo alto, fresca y nueva sobre nuestra vida. Y alguien dirá: pero yo ya no puedo salir, ya no puedo caminar, ahora solo puedo estar acostada por una enfermedad. Pues ahí, otro día no puedo hablar, pues ahí, porque Dios te ve todo, Dios conoce todo, Dios sabe todo de ti. Y que el día que nos toque que volar, si es antes de las parucías, el día que nos toque que volar, el Señor nos encuentre haciendo así. Que Dios te bendiga, te guarde. ¿Y qué dices si caminamos juntos con la convicción de un Cristo resucitado? Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien se dio por nuestras vidas. Gracias, porque tú diste a tu único Hijo y porque no nos has dejado huérfanos, porque aquí está el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.